Mira, estamos viendo unas imágenes muy crudas y hay otras mucho más crudas que esa, mucho más duras que esa. Estamos hablando de la meca del capitalismo mundial, de la meca del imperialismo. Cuando tú hablaste hace un momento de los gastos en defensa, hasta decir eso suena muy bien. No, la cifra es esa. Ajá. Y otros dicen que posiblemente es mucho mayor. Claro, eso es lo que se sabe. Porque habría que agregarle lo que está ahora, los espías, la agencia de inteligencia de espionaje, que también tendría que adicionarse a esos gastos. Uh-huh. Y estamos hablando de miles de millones más. Pero decías defensa, y uno dice, bueno, como país, cualquier país tiene derecho a la defensa. No, son gastos para la agresión de otros países, para la intimidación, para el chantaje, pero para la confiscación de las riquezas de otros países. Sin contar lo que le pone también, o que le pagan a los grupos de oposición en Venezuela. Además, a través de la National Endowment for Democracy. Además, la USAID, la NET, entre otras. Gastos exageradísimos. Y uno dice, ¿por qué? Un país en franca decadencia, un imperialismo en franca decadencia. Todo el mundo lo ha explicado. Muchos intelectuales lo han dicho. ¿Por qué? Decía hace rato, porque mucha gente se jacta también de decir, el gran desarrollo de las fuerzas productivas de Estados Unidos, la tecnología aplicada en función del capital, ha desempleado a millones de ciudadanos estadounidenses. La tasa decreciente de ganancia del capital, te lo estaba analizando hace un momento. ¿Qué ha provocado todo eso? Que la plutocracia estadounidense haga uso de los fondos públicos del pueblo estadounidense, para los gastos de defensa, para la razón económica, lo que Eisenhower, presidente estadounidense en el 61, advertía. El complejo militar industrial se ha apoderado. Pero hay algo que yo no entiendo, Hacén, y discúlpeme, yo de verdad no entiendo. Hablamos de un gasto militar enorme y astronómico. Y hace una semana el Congreso, a través de los parlamentarios de la oposición, lograron generar un paro en el gobierno norteamericano por falta de recursos. Entonces, ¿cómo es que tienen recursos para destruir el mundo, pero no tienen recursos para salvar su propio país? Es la razón. Explícamelo. Es la razón. Ese imperio en decadencia no posee más, otra herramienta más, que su poder bélico, su poder militar, para agredir a otros países y aprovecharse de estos países para mantener su hegemonía mundial y su lógica económica, que es un desastre hoy. 16.7 billones de dólares es el techo de la deuda. Es una cifra astronómica. Eso no cabe en esta habitación, no cabe. Si lo colocas en billetes mayores, no cabe. Es inmenso, son edificios de billetes, podríamos decirlo así, para hacernos una imaginación. Está por encima ya del PIB de los Estados Unidos. La deuda ya ha superado el PIB de los Estados Unidos. Y exigen entonces, los republicanos exigen a los demócratas, a la actual administración, que recorte más programas sociales para la defensa del país, lo que ellos llaman defensa, que en realidad es la agresión imperial, para mantener lo que ellos ya han advertido. La única forma de mantener la hegemonía imperial es yendo a otros países, pero por la fuerza. Bueno, la única forma de mantener el dólar en el mundo... Eso es una propuesta de los belicistas y los violentos. Pero nuestra pregunta en concreto es, y nos quedan 3 minutos. Por eso. ¿Qué le puedes decir tú a los amigos del pueblo estadounidense? ¿Cómo salir de la crisis con la propuesta socialista bolivariana? Urge un cambio de sistema mundial. ¿Crees que lo pueden entender, el pueblo norteamericano puede entender eso? Con esa campaña de desinformación que existe en los Estados Unidos, de estupidización del pueblo estadounidense, yo creo que sería muy difícil que el pueblo sepa cuál es la razón real de su crisis. Y se impone hoy. ¿Cuál era tu pregunta? Pero hay gente muy preparada, pero no tiene acceso a los medios estadounidenses para decir estas verdades allá. Bueno. Ahora se impone, sí, un cambio de sistema mundial. El ejemplo de Venezuela es un ejemplo real, vivo. Veíamos a las personas en las carpas hace un momento. Una misión vivienda. Eso significa gasto público. Ellos dicen gasto público, eso se llama inversión social. Aquí le decimos inversión social, ellos le dicen allá gasto público. Eso para ellos tiene que ser recortado porque allá, o en el capitalismo rige la ley de la selva.
así rigen el capitalismo. La ley de la selva, sálvese quien pueda. Si tú tienes dinero para cubrir tus necesidades de salud, si estás enfermo, podrás acceder a los servicios privados allá. Todo está privatizado allá en los Estados Unidos. Allá no hay clínica o hospitales públicos. No hay nada de esto. Y todo esto se está siendo recortado aún más con la crisis porque la plutocracia de defensa, en este sentido, la plutocracia belicista necesita de esos recursos para ir allá, porque es una economía de guerra, para ir a los países árabes a seguir reproduciendo su propia antilógica e irracionalidad